A finales del siglo XIX se creía que los conceptos de la física clásica eran los adecuados para describir todos los fenómenos físicos. Ya a principios del siglo XX pasaron de ver el mundo macroscópico al mundo microscópico y ahí surgieron algunas dificultades, como la cuantización de variables físicas y la dualidad onda-partícula, fenómenos de los cuales no podía comprenderse en el contexto de la física clásica. Y era necesario abandonar muchas ideas viejas y cambiar principios bien establecidos. Finalmente, gracias a los trabajos de Heisenberg, Schrödinger, Max Born, Niels Bohr, Dirac y otros físicos, surgió este nuevo sistema llamado mecánica cuántica. Uno de los fenómenos más sorprendentes descritos por la mecánica cuántica es la transmisión de partículas incidentes a través de una barrera potencial, que para la física clásica una partícula con cierta velocidad y que posee una energía cinética, si en el camino de la partícula se interpone una barrera potencial, la partícula será incapaz de atravesar a menos que su energía sea mayor que la del potencial. Pero para la mecánica cuántica, una partícula puede atravesar la barrera sin importar si su energía es mayor o menor, esto porque la función de onda asociada a la partícula es diferente de cero en las zonas posteriores a la barrera. Analizaremos matemáticamente este fenómeno. Para esto consideraremos una barrera de potencial. Como bien sabemos, el potencial solo depende de la posición de la partícula. Así que supondremos que esta es constante en el interior de la barrera. Por tanto, tendremos tres regiones. La primera de ellas es antes de la barrera, dentro de la barrera y después de la barrera. También sabemos que la probabilidad de que el electrón se encuentre en una de estas regiones está relacionada con su función de onda asociada. Ahora, para encontrar la parte espacial, que es lo que nos interesa, tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y para resolverla tenemos que saber cuál es la forma del potencial. Como es una barrera potencial, se tiene la función v de x que la representa. Por lo cual tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger para las tres regiones y después aplicar las condiciones de continuidad. Para las regiones de izquierda y derecha de la barrera, las ecuaciones son las de una partícula libre con el potencial igual a cero. Entonces, lo que nos dará información para este caso es una solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo con v de x igual a cero, la cual es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde podemos obtener unas soluciones de esta forma. En el interior de la barrera tendremos la ecuación de Schrödinger con un potencial igual a v sub 0. Por tanto, reorganizando un poco los términos, podemos ver que esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, cuya solución es bastante sencilla. Considerando que el potencial es mayor que la energía de la partícula, tendremos que la solución es una combinación lineal de exponenciales. Puesto que los dos términos en las tres soluciones corresponden a ondas viajeras en una determinada dirección, analizando las regiones nos podemos dar cuenta de que como la partícula viaja de izquierda a derecha, en la región de la derecha no tiene sentido el término en el cual las ondas son reflejadas, puesto que no hay nada que pueda producir esta reflexión. Así tendremos que el término t es igual a 0. También sabemos que la función de onda debe cumplir las condiciones de continuidad en los puntos x igual a 0 y x igual a a. Por tanto, sus derivadas y las funciones en esos valores deben ser iguales. Así tendremos un conjunto de ecuaciones las cuales nos pueden proporcionar todos los coeficientes en términos de un término arbitrario que llamaremos a. Aquí podemos ver la forma de la densidad de probabilidad. Para la región x mayor a a, la función de onda es una onda viajera y por ende la densidad de probabilidad es constante, así como para x mayor que 0. X menor que 0 sería una onda estacionaria, pero tiene una componente pequeña de onda viajera, y por esto la densidad de probabilidad en esta región oscila, pero tiene pequeños valores mayores a 0. Entre 0 y a tiene componentes de los dos tipos, pero principalmente es una onda estacionaria de amplitud exponencialmente decreciente. Lo que más nos interesa es el coeficiente de transmisión, que es la razón del flujo de probabilidad transmitido a través de la barrera con el flujo de probabilidad incidente sobre la barrera. Por esto, el coeficiente de transmisión será de esta forma. Lo que nos dice la densidad de probabilidad y la función de transmisión es que una partícula de masa m tiene cierta probabilidad de penetrar una barrera de potencial, aunque esa tenga más energía que la partícula, contrario a lo predicho por la mecánica clásica. Si la partícula logra penetrar la barrera de potencial, el fenómeno es conocido como efecto túnel.
Una de las aplicaciones tecnológicas de este fenómeno fue la invención del microscopio de efecto túnel en 1981, dándoles el Premio Nobel de Física a sus inventores en 1986. Este dispositivo nos permitía obtener imágenes de la estructura atómica de los materiales, donde se alcanzó una resolución de 0.1 nanómetros de resolución lateral y 0.01 nanómetros de resolución en profundidad. Estos también son llamados microscopios de campo próximo o de sonda exploradora. Estos microscopios comparten su funcionamiento en común, es decir, se basan en la interacción entre la punta y la muestra. Por tanto, el microscopio de efecto túnel funciona mediante dos electrodos, la punta del material, que es del grosor de un átomo, y la muestra en sí, la cual se le aplica una diferencia potencial y estos están separados en una distancia entre 4 y 7 angstroms. Y según la física clásica, si dos electrodos están separados por un material aislante, por el aire o por vacío, la corriente no saltará entre ellos sino cuando el voltaje sea lo suficientemente alto para quemar el aislante. Pero como ya vimos, para la mecánica cuántica, mucho antes de que alcance este estado, si la distancia entre los electrodos es muy pequeña, de diámetros atómicos, fluirá como por un túnel una corriente de electrones a través de la barrera de energía representada por esa separación. El microscopio de efecto túnel abre paso a una nueva dimensión al estudio de superficies, por lo cual se puede conocer cómo están dispuestos los átomos, sus estados electrónicos, estudiar los fotones, analizar el comportamiento de semiconductores y la superconductividad, permitiendo medidas mucho más precisas de la materia y un desarrollo significativo para el avance de la humanidad. El microscopio óptico tuvo uso primordial para las labores de biología, medicina, física y algunas otras ramas de la ciencia. Pero este dispositivo tenía sus limitaciones. Por ejemplo, el aumento y la resolución de las lentes estaban restringidas por diversos factores de precisión, que no podían ser corregidos con la tecnología de la época. Pero además de esto, el microscopio óptico tiene una muy importante limitación para observar el mundo pequeño, y esta es su capacidad de resolución. La resolución se define como la mínima distancia en la que se pueden distinguir dos puntos. En los mejores microscopios ópticos modernos esta distancia es de alrededor de 200 nanómetros. Es decir, un microscopio óptico nunca va a estar cerca de observar un átomo, cuyo tamaño es de alrededor de un Armstrong. Es aquí donde entra el ingeniero Ernst Ruska, que a sus 24 años de edad y mientras trabajaba para el ingeniero Max Knoll, logran desarrollar un microscopio que superaría tales limitaciones. Su invento, el microscopio electrónico, usa un haz de electrones para reemplazar la luz como fuente de información. Esto porque la longitud de onda de los electrones en movimiento es mucho menor que la de la luz visible. Y por tanto, el microscopio electrónico permitirá observar detalles más pequeños. Recordemos que la resolución es directamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, ¿cómo es posible que un electrón funcione como una onda? Este concepto se explica según la idea de dualidad onda-partícula de un electrón, sugerida en 1924 por el físico Louis de Broglie. Así como un fotón tiene una onda de luz que gobierna su movimiento, una partícula de materia, por ejemplo, un electrón, tiene asociada una onda de materia que gobierna su movimiento. Y también concluyó que cualquier partícula con un momento lineal posee una longitud de onda asociada. Aunque al principio se dudara de la veracidad de las afirmaciones de de Broglie, poco después esta idea fue confirmada por los experimentos de difracción de electrones realizados por Davison y Germer y G.P. Thomson por separado. Por lo tanto, el hecho de que los electrones poseen una longitud de onda controlable, según la ecuación de de Broglie, que puede hacerse mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz visible, con el desarrollo de tubos de vacío, circuitos electrónicos, por ejemplo, fue posible que Ernst Ruska y Max Knoll pudieran crear el primer microscopio de transmisión de electrones, por sus siglas TEM. El microscopio electrónico está constituido principalmente por un cañón de electrones, lentes electromagnéticas y un detector de electrones. En el cañón de electrones se genera un haz de electrones por efecto termoiónico, que utiliza generalmente un filamento, un cátodo, de tungsteno. A través de este filamento se introduce un potencial el cual hace circular una corriente alta para calentarlo y así lograr el desprendimiento de electrones alrededor del filamento, para después ser direccionados hacia el terminal del ánodo aplicando un elevado voltaje. Luego, por medio de un electrodo, se organizan los electrones dispersos en un solo haz. Como los electrones pueden interactuar con el aire,
Se utiliza un tubo de vacío con el fin de conservar la mayor cantidad de información posible. Lo siguiente es enfocar los electrones hacia el objeto. Esto se hace por medio de lentes electromagnéticas, las cuales, por medio de campos magnéticos, logran que los haces de electrones converjan en un punto. El haz de electrones atraviesa la muestra, la cual debe ser lo suficientemente delgada para que no detenga o desvíe los electrones, o de lo contrario, no se formarán imágenes en la pantalla. Después de la colisión del haz de electrones con la muestra, se producen diferentes grupos de electrones. Dependiendo de los que decidamos medir, tendremos diferentes técnicas de microscopía electrónica, entre las cuales se encuentra la TEM y la CEM. En la TEM se detectan los electrones que traspasan la muestra, mientras que en la CEM se detectan los electrones que rebotan contra la muestra, obteniendo así una imagen en relieve de esta, y a partir de múltiples imágenes obtener una imagen en 3D de la muestra. La principal diferencia entre los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos es que los primeros utilizan luz, mientras que el segundo utiliza un haz de electrones. Es por esto que con el microscopio electrónico se pueden ver objetos mucho más pequeños, ya que la resolución depende de la longitud de onda que se utilice. Y según lo planteado por de Broglie, la longitud de onda de los electrones dependerá de su momento. Y esta longitud se puede hacer mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz. Mientras que los microscopios ópticos alcanzan resoluciones de hasta 200 nanómetros, en los microscopios electrónicos la resolución puede llegar hasta los 3 nanómetros. Debido a que se usa un haz de electrones, estos no pueden enfocarse utilizando lentes de vidrio como el microscopio óptico, sino que se deben utilizar lentes electromagnéticas. En cuanto a la observación, en el microscopio óptico, la persona encargada puede observar la muestra directamente, mientras que en el microscopio electrónico, primero se debe formar una imagen en una pantalla sensible a electrones, y después esta imagen puede ser observada por la persona encargada. Por otra parte, los electrones deben encontrarse en condiciones de alto vacío, para así alcanzar las altas velocidades requeridas. Para esto, la muestra debe estar deshidratada, es decir, muerta, lo cual es una desventaja con respecto al microscopio óptico, ya que éste puede observar muestras vivas. Por último, en el microscopio electrónico, la amplificación depende del campo magnético, y a su vez en la corriente de las bobinas. Por lo cual, en el microscopio electrónico, la amplificación puede modificarse variando la corriente de las bobinas de las lentes. En cambio, en el microscopio óptico, se debe tener muchas lentes de vidrio para cubrir una escala de aumentos. La microscopía electrónica nos ha ayudado a tener una visión más acertada del mundo a pequeña escala, ya que nos ha ayudado a comprender aquel mundo desconocido para nuestros sentidos, el mundo de los virus, de las moléculas, de las estructuras atómicas. Y todo esto gracias a la concepción dual de la materia, porque aunque en el microscopio electrónico los electrones son impulsados como partículas, chocan con la muestra como partículas y son detectados como partículas, es su longitud de onda la que define la resolución del microscopio. Para saber el comportamiento de ondas de materia, normalmente se utilizan experimentos de interferencia y difracción. Feynman propuso el experimento de doble rendija, donde supuso un arma de fuego que dispara balas irrompibles y un cañón electrónico en donde analizó distribuciones de impacto. Como podemos ver, se bombardean electrones hacia un obstáculo con dos rendijas cuya amplitud es comparable con la longitud de onda teórica de los electrones, y luego se capta la posición de los electrones en un detector después de pasar por la rendija. Feynman notó que después de un tiempo suficientemente largo, los electrones en el detector forman un típico patrón de interferencia de ondas para la probabilidad de llegada de los electrones. Para esto tenemos dos ideas. Por una parte, para describir matemáticamente lo que pasa en el experimento de la doble rendija, debemos considerar que una onda de materia puede ser representada mediante la función descrita más adelante por Schrödinger. Pero para entender lo que pasa con los electrones, solo debemos saber que el módulo al cuadrado de la función representa la probabilidad por volumen de encontrar una partícula en el tiempo t. Y por otra parte, si consideramos que un electrón singular pasa por las rendijas y produce ondas en fase, es posible calcular el patrón de interferencia que generaría. La cantidad angular θ representa la separación entre el máximo central y su máximo adyacente. Para calcularlo procedemos como en el experimento de Young.
calculando donde la diferencia de camino óptico tenga interferencia constructiva. Entonces podemos concluir que para esta segunda idea se ve claramente que el electrón posee naturaleza dual, pues aunque es captado en el detector como una partícula, la probabilidad de impacto está relacionada con el patrón de interferencia de dos ondas de materia. Si cerramos una de las rendijas, podremos ver que la probabilidad de detectar el electrón en una de las posiciones del detector está dada por el módulo cuadrado de la función de onda. A continuación analizaremos los dos patrones, tanto con una de las rendijas abiertas en diferentes tiempos, o si tenemos ambas rendijas abiertas al mismo tiempo. Es natural pensar que la probabilidad de encontrar el electrón en una posición de la pantalla estará dada por la suma de los módulos cuadrados de cada patrón, es decir, como si tuviésemos la rendija 1 abierta o la 2 abierta. Sumando estos dos patrones obtendríamos el patrón que detectaríamos experimentalmente. Sin embargo, esto no lo demuestran los experimentos. Los experimentos nos muestran una naturaleza totalmente diferente a la que esperaríamos. En realidad, el resultado experimental nos muestra que el electrón está dado en una superposición de ambos estados. La probabilidad de detectar el electrón en un punto particular del detector puede predecirse matemáticamente si suponemos que la función de onda del electrón en el plano de la rendija es difractada por la rendija, como ocurre con las ondas de luz, dando lugar a una onda cuántica que representa las partículas. Esta ecuación de onda debe seguir la ecuación de Rödinger. Así que debemos encontrar la función de onda correspondiente a este experimento. Así que debemos tener en cuenta las condiciones de frontera pertinentes, además de la definición clásica de energía, que es como el cuadrado del momento sobre 2 veces la masa. También es de notar que el voltaje es 0 para este experimento. Y la definición de De Broglie sobre el número de onda, que es como el momento sobre la constante de Planck reducida. Podremos llegar mediante esto a la ecuación de Helmholtz clásica, la cual representa la parte espacial de las ondas en óptica. Debido a que esta ecuación tiene la misma forma de la que se utiliza en óptica, se puede resolver aplicando el principio Huygens-Fresnel, el cual permite calcular la función de onda en un punto del espacio cuando se conoce la función de onda en el área de la abertura, mediante una integral sobre la abertura. Si la distancia del punto a la abertura es significativamente larga en comparación con el tamaño de la abertura, la integral puede simplificarse mediante la aproximación parcial, la cual expresa la función de onda en un punto del espacio como la transformada de Fourier de la función de onda en el área de la abertura. Se puede suponer que la función de onda en el área de la abertura es el frente de onda que ilumina la abertura. Con el fin de simular la situación experimental, se considera que las rendijas tienen un ancho B y están separadas una distancia A, contada desde el centro de las rendijas, por lo cual se obtienen dos integrales que corresponden a las dos aberturas. Al resolver, se obtiene la función de onda en un punto X del espacio. Podemos asumir que la cantidad psi de x al cuadrado para ondas de materia se comporta de manera análoga con la intensidad en ondas de radiación, por lo cual el patrón estará descrito por la ecuación. Para Richard Feynman, el experimento de la doble rendija era el mayor misterio de la mecánica cuántica. Reflexionemos por qué. Para el momento en el que se descubre la dualidad onda-partícula de la materia, se tenía muy bien establecido que los electrones eran partículas fundamentales, es decir, indivisibles, cuyo comportamiento estaba bien descrito como una partícula, esto por los experimentos de J.J. Thomson. Sin ninguna duda era desconcertante pensar que los electrones y la materia en general actuaban de naturaleza distinta y al parecer no causal, siendo el mundo cuántico un mundo puramente probabilístico. Para entender la dualidad de la materia hace falta comprender quizá un fenómeno cuya naturaleza sobrepasa nuestra comprensión y del cual solo podemos visualizar sus efectos de acuerdo a los experimentos que hagamos. La mecánica cuántica nos deja más preguntas que respuestas y la naturaleza misma de su estudio aparenta bastantes contradicciones. El mismo Feynman dijo: si crees que has entendido la mecánica cuántica, es porque no la entiendes.